buenos días, bueno, ya tardes, apreciados teleparticipantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos una cordial bienvenida. El día de hoy tengo el agrado de presentar al doctor Mario Encinas Arana, médico pediatra con experiencia en la labor asistencial, administrativa y de investigación. Actualmente él es el médico jefe del Servicio de Nefrología Pediátrica en nuestra institución. Él tratará un tema muy importante y frecuente, infección urinaria en niños. Damos pase al doctor Encinas. Muchas gracias. Empezar, doctor. Muchas gracias, licenciada Melba. Es realmente muy satisfactorio de mi parte compartir este tema importante en la nefrología pediátrica y agradezco de por sí la invitación a su persona y a la unidad de telecapacitación que desarrolla el instituto. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es infección urinaria, pediatría. No tengo ningún conflicto de interés y empezaremos señalando de que dentro del contexto histórico, la primera referencia al riñón y las enfermedades del riñón fueron descritas en el antiguo Egipto por Hipócrates de Cos y trataba de rescatar cambios macroscópicos sutiles en la orina eran lo significativamente importantes para señalar enfermedades no solamente del riñón, sino de diferentes órganos. Este es el motivo por el cual el examen de orina ha sido denominado la biopsia líquida. De esta forma, el aparato urinario con la orina producida por el riñón enfermo es capaz de darnos una percepción bastante acertada y cercana de un problema en las vías urinarias, particularmente el riñón. En el año 1884, Escherichia, pediatra alemán, identificó la bacteria que lleva su nombre y ya en el año 1894 se demostró su presencia en la orina. Esta es la agenda y nuestro temario, algunas consideraciones especiales en pediatría, aspectos epidemiológicos, patogénesis, importancia de identificar los síntomas dependiendo de la edad del paciente y la interpretación apropiada de los análisis de orina y urocultivo, el diagnóstico y el manejo apropiado, factores que pueden llevar a la recurrencia, factores que deberíamos tener en cuenta en la prevención y algunas conclusiones. La infección del tracto urinario es fundamentalmente un proceso inflamatorio de las vías urinarias por un agente infeccioso y la sintomatología puede variar desde síntomas leves hasta infecciones que pueden tener un patrón sistémico. A pesar de los años, de los estudios, de las guías, de la experiencia en la infección urinaria, todavía existen muchas controversias porque la forma de presentación y el alcance que puede dar la clínica con los exámenes laboratoriales, la interpretación de los mismos, las imágenes y la realidad de cada niño y también de quien lo cuida, van a generar múltiples criterios para realizar un estudio y un abordaje apropiado. Algunas consideraciones preliminares en infección urinaria afecta aproximadamente el 2% de los varones y el otro 8% de las niñas en los primeros 6 años de vida, y E. coli es el patógeno que predomina. Va a haber síntomas bastante importantes y el peligro de esta sintomatología, sobre todo cuando está asociada a fiebre, es el inducir un daño renal permanente llamado escara o cicatriz renal. Algunos problemas como la dilatación del sistema urinario como el reflujo vesicoureteral puede incrementar el riesgo de recurrencia. Y es importante señalar que cuanto mayor es el número de infecciones urinarias, mayor riesgo de generar esta cicatriz. Es importante también señalar que hay algunos factores externos que pueden influir sobre el diagnóstico apropiado y el manejo adecuado de esta enfermedad, como el aumento de la resistencia bacteriana, la baja adherencia a los virus,
a la baja adherencia al tratamiento, perdón, y obviamente la necesidad de quimioprofilaxis y las recurrencias pueden generar un impacto importante. El escenario pediátrico es manejado en diferentes tonos. Empezamos por la edad del paciente. No es lo mismo un adolescente que un recién nacido, no es lo mismo un escolar, no es lo mismo un niño que ya pide para orinar y uno que está usando pañales. La sintomatología y la signología puede variar y siempre debemos proyectar cualquier estudio de infección urinaria hacia la posibilidad de una malformación de la vía urinaria. El estado nutricional y la inmunosupresión van a también enfocar en el aspecto de manejo, sobre todo en la decisión de antibiótico y la respuesta del mismo. Y también señalamos como factor importante en el escenario pediátrico el control miccional y el control defecatorio. Y, como es lógico, también considerar alguna comorbilidad. El control miccional es básico, el primer año de vida no hay control usualmente, está prácticamente hay una dominancia del sistema parasimpático y después del año ya hay sensación de continencia de la vejiga. Para en los 2 y 4 años puede haber, dependiendo de algunos factores externos, alguna suerte de control de los esfínteres, condicionado también no solamente por el entrenamiento de la madre o quien cuida al niño o niña, sino también por presiones sociales muy de moda en la sociedad actual. El control visional tiene una secuencia que puede variar dependiendo de cada niño. Esta secuencia puede variar, como hemos señalado, por factores familiares, sociales, psicológicos y hereditarios, y el control intestinal nocturno y posteriormente diurno es la secuencia esperada. Sin embargo, el control vesical es generalmente esperado en forma inicial diurno y el control vesical nocturno quedaría al final del control de esfínteres, recordando que esta secuencia no es estricta. Insistiendo en los factores epidemiológicos, recordar que en el periodo neonatal los varones tienen 2 veces más riesgo y cuando hay infección urinaria, la tercera parte, incluso la mitad de los pacientes pueden tener una recurrencia. La vía hematógena predomina en neonatos, la vía ascendente en niños mayores, bacterias gram negativas a la cabeza E. coli y los virus cuando se presentan pueden generar fundamentalmente sintomatología del tracto urinario inferior. Factores de riesgo para infección urinaria, sobre todo para hongos, incluyen inmunosupresión, antibióticos de amplio espectro y utilizados en forma prolongada. Y obviamente nuestro mayor temor, y por lo cual siempre estamos pendientes de una sonda vesical permanente para que sea retirada lo antes posible. Este cuadro lo que trata de señalar es lo que acabamos de mencionar. Los primeros 6 meses de vida, la frecuencia en varones es mucho mayor, para luego bajar incluso un 2 o 3% en niños mayores. Y a partir de los 6 meses de vida es la mujer la que empieza a tener por factores somáticos y también por riesgo genético la mayor frecuencia, llegando a tener un riesgo de aproximadamente el 30%. La patogénesis habla fundamentalmente de ataque al uroepitelio. Y finalmente la pielonefritis, señalando y puntualizando la presencia de fiebre, es la que en su mayoría va a condicionar el mayor riesgo de infección. Como ustedes saben, el E. coli uropatógeno va a estar estructurado por las fimbrias P y van a condicionar obviamente una alteración mediada por adhesinas fimbriales que van a condicionar factores de virulencia, determinando adherencia y evasión en las comunidades bacterianas intracelulares. Este cuadro es un cuadro bastante interesante. Acá vemos los pili de la E. coli y acá vemos el TLR4, que es el receptor del uroepitelio. Dicho sea de paso, cuando tiene alteraciones estructurales, generalmente se ve en aquellos con factores de riesgo genético para ITU, van a condicionar una suerte de ataque y defensa y una suerte de adhesión e invasión, con obviamente una respuesta inflamatoria interesante. Esta interleuquina 8 va a generar aumento del reclutamiento de neutrófilos, las citoquinas y quimioquinas y el factor necrosis tumoral alfa van a aumentar la permeabilidad y la inflamación. Y obviamente las prostaglandinas van a generar en todo este contexto inflamatorio mayor riesgo de cicatriz, obviamente condicionada por la presencia de macrófagos y neutrófilos.
En esta suerte de huésped vemos una suerte también de ataque y defensa, donde la edad condiciona mayores riesgos, donde los factores genéticos, la colonización bacteriana, la inmunosupresión, el estreñimiento como factor de riesgo mecánico importante, alteraciones vesicales y anormalidades anatómicas congénitas como el reflujo vesicolateral y factores obstructivos, mayor riesgo de ITU en nuestro huésped. La sintomatología fundamentalmente podría diferenciar dos estrategias. Tiene el paciente fiebre, sería la primera estrategia que nos haga pensar en que tiene una pielonefritis y debemos apuntar hacia tal. Y el otro es el paciente pide para miccionar, porque esto va a llevar a diferentes connotaciones desde disuria, polaquiuria, tenesmo, incontinencia, e incluso a confundir, en el caso de niños retenedores, la incontinencia urinaria, y obviamente va a ir de la mano con algunos hallazgos que podrían ser, como hemos mencionado en los virus, como cistitis hemorrágica. NICE diferenció 3 grupos de síntomas en función de 3 grupos de niños. Los menores de 3 meses, de 3 meses hasta antes que pida para miccionar, y aquellos que ya piden para miccionar. La fiebre es considerado un tema frecuente, obviamente de que si hay sepsis se van a alterar otro tipo de connotación sistémica, como por ejemplo, podría haber fiebre persistente, signos de reactantes de fase aguda muy incrementados, o incluso compromiso del sensorio en caso de una falla orgánica que podría ser múltiple o una sepsis o shock séptico. Hasta ese nivel puede llegar la infección urinaria, amén de la posibilidad de que estemos frente a un absceso urinario, ¿no? O un absceso renal. En los síntomas menos frecuentes vamos a tener síntomas como pérdida de apetito, dolor abdominal, hematuria en algunos casos, orina de mal olor, bastante cuestionado, pero todavía tomado en cuenta. Y obviamente la recurrencia habla de un tenor de riesgos más altos y de obligar al médico a estudios más minuciosos. 2 o más episodios de ITU alta, un episodio de ITU alta con 1 o más episodios de ITU baja, 3 o más episodios de cistitis, deben ser considerados ITU recurrente y necesitan un estudio minucioso por el riesgo de cicatriz renal. También puede diferenciarse un ITU recurrente como 2 episodios en 3 meses o 6 en un año. Hace algunos años salió lo que denominamos ITU atípica. Si bien ustedes ven una suerte de 8 componentes, creo que podría reducirse a un tema importante: bacterias E. coli y bacterias no E. coli. Cualquier aislamiento de bacteria no E. coli definitivamente encuadra rápidamente en una ITU atípica y algo cuestionado, pero también como parte de los componentes, la falta de respuesta dentro de 48 horas de iniciar un antibiótico. Enfermedad febril grave, creatinina alta, signos de sepsis, chorro misional débil o masa abdominal, obviamente son componentes que siempre van a llamar la atención en el pediatra. La bacteriuria sintomática se ha convertido en otro problema importante, aquel urocultivo positivo sin infección o signos atribuibles a infección que se presenta de 1 a 3% de lactantes y en 1% de los niños de más edad. El mensaje es no tratar. Sin embargo, como todo en medicina, podría tener alguna relatividad en aquellos niños desnutridos, trasplantados, intervenciones urológicas, gestantes o una enfermedad grave de fondo. E. coli está a la cabeza, como hemos señalado. Otras enterobacterias, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Enterococo. En recién nacidos siempre buscar otra flora, o a ver Staphylococcus coagulasa negativo y la cándida, y el Saprophyticus en adolescentes, y siempre en adolescentes también pensar en la posibilidad de que podría tener alguna enfermedad de transmisión sexual. El laboratorio se desdibuja en 2 situaciones. El niño controla esfínteres, la posibilidad de una buena muestra es más alta, siempre y cuando el laboratorio o el médico haya tenido la acuciosidad de explicar a la madre cómo tomar la muestra
Y aquellos que no controlan el esfínteres se verán sometidos obviamente a 3 situaciones: punción suprapúbica, sondaje y bolsa colectora con alto riesgo de contaminación. Estas son las condiciones en las cuales podríamos, no son todas, tomar la muestra, y tenemos la bolsa colectora, la muestra a través de cateterismo, a través de una vesicostomía o a través de la uretra femenina e incluso la punción suprapúbica. Estas pruebas de leucocitos esterasa, nitritos y leucocitos siempre van a tener juntos una mejor sensibilidad y en algunos casos especificidad que debemos tomar en cuenta, sin olvidar que es el urocultivo el gold estándar y que hay que tener en cuenta los criterios de CAS para hablar de que son más de 100.000 unidades formadoras de colonia las que van a condicionar un urocultivo positivo. Si tuviéramos la posibilidad de que sea un falso negativo o falso positivo, hay una serie de conceptos e incluso de medicaciones que interfieren, pero, por ejemplo, en los criterios de CAS modificados, las orinas diluidas pueden dar un falso negativo, y ahí hay que mirar la densidad urinaria por debajo de 1010. Esto se da cuando el familiar pregunta, ¿tiene que ser necesariamente la primera orina de la mañana? La respuesta es no. Puede ser una orina en cualquier momento del día, pero no tiene que tergiversar la posibilidad de que se aumente la ingesta de líquidos y dar una hipostenuria que podría falsear el resultado. Basta una colonia en la aspiración suprapúbica para considerar como positivo, 50.000 para hablar de cateterismo, y en captura limpia, sea por al acecho o por chorro medio, más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Este es uno de los cuadritos más interesantes que puede haber en la historia de asumir si es un falso positivo o es un falso negativo. Por ejemplo, ¿no? La fenazopiridina puede dar un falso positivo, y el nitrito positivo también podría darse como positivo en la fenazopiridina o por contaminación, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí que hay una serie de aspectos que tenemos que considerar para dar el tenor de que la muestra es realmente válida, ¿no? Incluso algunos IECA podrían dar falsos negativos en el caso de sangre en la orina, ¿no? Siempre estamos en una escuela de buscar biomarcadores tratando de identificar la recurrencia. Ya hemos señalado que la recurrencia tiene como problema principal el alto riesgo de generar mayor riesgo de cicatriz, y esto es daño renal permanente. Entonces, por ejemplo, el incremento de las inmunoglobulinas, de la interleucina 5 y el descenso de la antígeno prostático y la vitamina D podrían ir de la mano con biomarcadores de recurrencia. Y el aumento de la interleuquina 8 con la disminución del N-gal o del factor de crecimiento de nervio también podría ir de la mano con indicadores de recurrencia. ¿Cómo debemos estudiar la infección urinaria? Buscar malformaciones, evaluar los genitales externos. No existe infección urinaria demostrada ni tratada si no se evalúan los genitales externos, y lo que le llamamos los factores de recurrencia. Los estudios por imágenes tratan de darnos a conocer y a que reconozcamos de que el sistema urinario está conformado por el riñón, el uréter, la uretra y la vejiga. Y hay estudios, como vemos acá, donde tratan de sostener que en el estudio de imágenes, la ecografía es el estudio que debiéramos precisar como el estudio más necesario. Y las diferentes guías, vemos la Academia Americana de Pediatría, NICE, la Academia Urológica Europea, tratan de señalizar, por ejemplo, que dependiendo de la edad del paciente y de la manifestación del mismo, es decir, primera infección, recurrencia o atípica,
debemos proyectar en la mayoría de casos la posibilidad de una cistografía. Si ya esto escapa a un control mayor, a pesar de una cistografía normal, tendríamos que pensar, sobre todo en la recurrencia o la tipicidad, en la posibilidad de un reflujo y hacer una cistografía, y para ver si hay daño, hacer una gamografía con DNSA. Esta es una ecografía renal absolutamente normal. Esta es una vejiga inflamada, usualmente esta pared es muy delgada. Acá, este era el caso de una niña con cistitis hemorrágica. Este es un paciente donde denotamos que a pesar que ha tenido una hito, acá tiene múltiples quistes, acá tiene una dilatación bilateral importante. La cistografía, que sirve para descartar reflujo vésico-ureteral, tiene incluso estas imágenes que sea bilateral, y acá vemos, por ejemplo, la presencia de una piedrita en la uretra. La cistografía revela una vejiga de árbol de Navidad, que se ve en vejigas absolutamente irregulares en sus paredes y que van a tener como consecuencia un alto riesgo de infecciones urinarias repetidas. En el caso de un niño de 5 años, con hito recurrente, hombre con un divertículo gigante que requería de una extracción quirúrgica de esa malformación. Y la litiasis no debiera ser pasada por alto, porque tenemos niños con litiasis en diferentes zonas de nuestro país, generalmente más en la zona del norte, y la litiasis puede ser lo suficientemente importante para llevar a infección urinaria recurrente, a problemas obstructivos e incluso a enfermedad renal crónica avanzada. El absceso renal puede tener niños febriles con incluso examen de orina normal y urocultivos negativos. El absceso puede tener un comportamiento absolutamente diferente de lo que podríamos tener en una infección urinaria convencional. No dejar de verse hay fimosis, no dejar de verse adherencia venopercusial, si hay sinequias, ¿no? O si hay algún tipo de problemas de higiene en los genitales externos. Por eso siempre mirar los genitales. Este era un divertículo gigante. Esta es una extrofia vesical que, como ustedes se imaginarán, jamás iba a salir un urocultivo negativo de acá. Y la recurrencia va de la mano con pacientes que siguen con infecciones urinarias sin tener en ningún momento alguna malformación. Y vemos que los hábitos de dicción, los hábitos de higiene inadecuados, exagerada higiene o falta de higiene, malformaciones congénitas, vaginitis, estreñimiento, encopresis, obesidad, que genera un reflujo vesical y mala higiene, vaginal y mala higiene, incontinencia, enuresis, instrumentación como sondajes o itus previas, van a generar, obviamente, recurrencia. Me atrevo a poner la escala de Bristol porque quiero enfatizar que el estreñimiento es un factor de recurrencia importante en dos sentidos: factores mecánicos, factores de translocación bacteriana, y también por el concepto equivocado de los padres de que el estreñimiento es solamente cuando dejan de hacer algún día y no miden el concepto real, que es la consistencia de la diagnosticación. Malformaciones anorrectales pueden tener alto riesgo de malformaciones urológicas asociadas, mielomeningocele, factores genéticos, retener la orina, higienes inadecuadas, litiasis. Y la gamografía la vamos a utilizar porque ocurre entre 15 y 75% en niños con pielonefritis de cicatrización, para demostrar la cicatriz o escara a través del ácido dimercaptosubsídico. La prevención va de la mano con factores de hábitos y factores de observación. Entre los factores de hábitos debemos evitar el estreñimiento y la retención urinaria. Debemos monitorear a los niños que usan el baño. Debemos incrementar el aumento de líquidos y debemos promover, de ser necesario, la circuncisión, aunque los estudios no señalan en ningún concepto de que debería realizarse en todos los niños. Hay que señalar también, entre los factores de prevención, el jugo de arándano, que sí tiene cierta influencia en las mujeres, no tiene mayor
consecuencia. El tratamiento tiene dos objetivos, ¿no? Eliminar la infección y evitar las secuelas. Y hay que elegir el antimicrobiano apropiado, inicialmente empírico y luego relacionado al antibiograma, considerar en los niños menores la posibilidad de sepsis, sobre todo en los menores de 3 meses, ver la necesidad de utilizar un tiempo de tratamiento apropiado, se habla de 7 a 10 días, hasta 14, sobre todo para pielonefritis, y para infecciones urinarias del tracto bajo solamente 5 a 7 días, y la amoxicilina y las sulfas deberían tenerse en cuenta en nuestro medio porque tienen alta resistencia. Si un niño no responde en las 24 horas ni en las 72 horas, entonces podríamos pensar en la posibilidad de un absceso. Y hay que tener en cuenta de que el tratamiento parenteral no necesariamente debe cubrir todo el tratamiento. Si el niño mejora, puede iniciar parenteral y posteriormente completar el tratamiento con vía oral. Algunos antibióticos y sus dosis, para que los tomen en cuenta, considerar cualquier antibiótico la posibilidad de que sea nefrotóxico, y en todo caso de serlo, deberíamos monitorearse la urea creatinina pre y post tratamiento. En una infección urinaria febril recurrente, generalmente hay muchos flujogramas. Este es uno de ellos que me pareció simple y sencillo, pero muy práctico y útil. Menores de 1 año, febril recurrente, cistografía y DEMS. Mayor de 1 año, una DMCA, y si es patológico, pedir solo recién una cistografía. La profilaxis antibiótica ha sido archicuestionada. Puede haber algunas situaciones especiales: hidronefrosis intraútero, reflujo grado ureteral 4, 3, 4, 5, recurrencia, riñón único, antecedentes familiares, porque el peligro de la antibiótico profilaxia es la resistencia bacteriana. Finalmente, una buena evaluación clínica, bien interpretados los análisis de laboratorio, considerar cómo se tomó la muestra en el caso de que sea positiva, debería ser los criterios para un diagnóstico de inicio lo más preciso posible. La ecografía renal lo va a complementar, y obviamente seleccionar bien quienes requieren estudios mayores, como hablamos de una cistografía o una gamografía con DMCA. El tratamiento antibiótico temprano reduce el riesgo de cicatriz renal, y ya hemos hablado del tiempo de tratamiento de 7 a 14, la vigilancia con el examen de orina y urocultivo. No hay estudios concretos de profilaxis ni de antibióticos, ni de arándanos, ni de probióticos, de vitamina A y E. Hay que mantener siempre el concepto de uso apropiado de antibióticos, seguimiento de rutina. Si no tiene síntomas, no tengo que tener un paciente con infección urinaria. De seguir todo el cultivo cada semana, cada 15 días. Y la infección urinaria, debido a su versatilidad, sigue siendo un campo estrictamente controversial, siendo el fin principal no solo diagnosticar o tratar una ITU o determinar un reflujo, sino buscar estos marcadores para prevenir las secuelas que podrían originar de estas condiciones de ITU, siendo la más peligrosa la cicatriz renal, porque te va a generar a largo plazo hipertensión, proteinuria, y en algunos casos se menciona que podría dar hasta enfermedad renal crónica, dependiendo de la causa que haya generado esta infección urinaria. Bueno, muchas gracias por su atención y atentos a cualquier pregunta. Bien, doctor, le voy a transmitir las preguntas que nos han hecho llegar. Nos preguntan, ¿por qué es más frecuente la infección urinaria en el neonato de sexo masculino que en el de femenino? Las infecciones urinarias fundamentalmente tienen una connotación epidemiológica y anatómica. En los varones se ha determinado que por la condición anatómica el riesgo es mayor que en las niñas, ¿no? Porque hay una connotación mayor de fimosis, ¿no? Hay una fimosis fisiológica, y esto podría conllevar a un riesgo de mayor infección en el caso de esta edad.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que también hay una connotación congénita y debemos siempre preguntar si la madre o el padre de pequeños han tenido infecciones urinarias recurrentes para plantear esta posibilidad. Los niños con problemas vertebromedulares presentan infecciones urinarias recurrentes. ¿Qué recomendaciones específicas daría en estos casos? Una pregunta muy interesante. Nosotros Ok. cuando hacemos la exploración del niño, también vemos pliegue glúteo, sobre todo cuando está al inicio, y cuando hay algunas características no habituales como agujeritos o aumento de pilosidad, estamos pensando que podría haber algún tipo de problema en ese sentido. Recordando que la asociación de esto con una espina bífida a veces oculta va a tener 3 riesgos fundamentales. Uno, va a conllevar a una vejiga neurogénica, motivo de la pregunta. 2, va a conllevar a un estreñimiento crónico, ¿no? Y en algunos casos puede llevar incluso a problemas de hidrocefalia y trastornos vertebromedulares. Cuando esto ocurre, nosotros tenemos que hacer un monitoreo y un seguimiento en varios aspectos. El aspecto fundamental es monitorear si el paciente tiene riesgo de infección urinaria por un mal funcionamiento vesical. Si es así, tendríamos que hacer un estudio ecográfico y obviamente también descartar la posibilidad de un reflujo o alteración funcional de la vejiga a través de una cistografía. Esta alteración funcional de la vejiga realmente debiera realizarse o complementarse con una urodinamia generalmente por encima de los 5 a 6 años, recordando que este es un estudio fundamentalmente invasivo. Entonces, lo primero que debiéramos realizar en el caso de que tuviéramos este problema es hacer una ecografía de haber hito recurrente, una cistografía y si quisiéramos evitar o demostrar que tenemos una vejiga neuropática o neurogénica, propiciar junto con el manejo urológico la posibilidad de un cateterismo intermitente y de esta manera evitar el riesgo de infección urinaria. Sí tenemos este problema y usualmente tenemos, además de estos dos problemas, a veces trastorno de la marcha, ¿no? Es decir, vejiga neurogénica, estreñimiento crónico y trastorno de la marcha, y en algunos casos, como señalé, hidrocefalia, que se ve en un contexto más componente y no directamente derivado de esto, ¿no? Sería esa medida, vigilar infección urinaria, cateterismo intermitente y de haber algún problema vesical mayor, ya en coordinación con urología, demostrar si hay un contexto de alteración vesical y a veces una vejiga muy pequeña y requeriría una ampliación de vejiga. Bien, doctor. Nos preguntan, la bolsita colectora de orina en niños que no controlan esfínteres, ¿cuánto tiempo debe estar conectada como máximo para obtener una buena muestra? Generalmente la bolsa colectora no debe estar más de 30 minutos y debe ser cambiada. El tema es que cada vez estamos intentando dejar de lado la bolsa colectora por el riesgo de falsos positivos. El problema es de que en el paciente ambulatorio no existe realmente un sistema hospitalario que permita en los mismos consultorios someter al niño a una cateterismo y tener una muestra en extremo confiable. Y muchas veces, a pesar que sabemos que podría condicionar falsos positivos, se utiliza la bolsa. El tiempo de permanencia ideal no debe ser más de 30 minutos. Bien, doctor. Y aquí relacionada nos hacen otra pregunta. ¿Qué es lo ideal? ¿Una punción suprapúbica o un cateterismo? La punción suprapúbica realizada con guía ecográfica es bastante segura. El problema es de que cada procedimiento actualmente requiere de una autorización de los padres y es actualmente muy poco probable. Yo no hago punción suprapúbica hace años.
porque justamente el padre tiene mucho temor de que se ponga una aguja en el abdomen del niño. Un cateterismo bien realizado puede darnos la misma confiabilidad. Son pruebas que no se, digamos, una no desecha la otra. Pueden utilizarse cualquiera de las dos y obviamente dependiendo de la facilidad que uno tenga. No es necesariamente una mejor que otra. No lo es. Muy bien, doctor. Ya no tenemos más preguntas, es que agradecemos al doctor Encinas por su valiosa participación en bien del personal de salud y por ende de los niños del país. Felicitaciones por su excelente ponencia. ¿Alguna recomendación especial a quienes nos están escuchando en este momento, doctor? Sí, señora Belva, muchas gracias. En primer lugar, recordar que la infección urinaria debe ser estrictamente individualizada en algunos patrones, ¿no? El primer patrón de individualización sería si el niño pide o no pide para orinar. Si pide para orinar, la manifestación de síntomas va a ser diferente, incluso si queremos estudiarlo, va a ser distinta a la toma de muestra. Y en aquellos que no piden para orinar, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de la toma de muestra para la interpretación de los resultados. El otro aspecto que debemos recordar es de que es muy importante el seguimiento familiar y el seguimiento y el entrenamiento de la madre para la utilización de los baños en forma adecuada y del personal cuando no son las madres los que cuidan, sino es una persona que se contrata para que cuide al niño. A veces no tiene el cuidado apropiado para hacer higiene, tanto para defecar como para misionar y tampoco para el baño. Entonces la recomendación cuando nos vemos en esta situación y aparte de nuestra indicación médica o antibiótica o lo que creamos conveniente, también en las infecciones urinarias recurrentes, incluir el factor de educación para que la madre participe o coparticipe, ¿no? A veces tampoco saben si el niño es estreñido, a veces dicen que sí sabe limpiarse, pero no han monitoreado, o confían en las personas que tienen a cargo a sus niños durante los días que ya no se encuentran. Entonces, un acercamiento mayor, sobre todo con las infecciones urinarias recurrentes, en valorar bien un estreñimiento correcto por alteración de la consistencia y estar pendiente de la utilización de los baños es importante, ¿no? Una higiene prolija no es conveniente porque también borra la flora bacteriana o periuretral, ¿no? Entonces debiéramos tener una higiene correcta, apropiada en el momento del baño del paciente y quizás en la noche, pero no cada vez que se le cambie el pañal o cada vez que orina, ¿no? A veces hay ese error con el temor de que recaigan los pacientes, ¿no? Muy bien, doctor. Gracias nuevamente. También agradecemos al público presente. Gracias por haberse conectado con nosotros. Les recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.